¿Alguna vez sentiste que estabas en el lugar correcto, pero con las personas equivocadas? Es una sensación extraña, casi contradictoria, como si el ambiente dijera bienvenida, pero las miradas susurraran, pero no tanto. Como si una moldura invisible te rodeara, una especie de límite entre lo que eres y lo que esperaban que fueras. En mi caso, eso ocurrió durante la cena del Día de los Muertos en casa de los padres de mi pareja. Una fecha hermosa, simbólica, profunda. Una tradición mexicana que mezcla reverencia, nostalgia, celebración y un toque casi poético de alegría frente a la muerte. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. La casa estaba adornada con papel picado de todos los colores, las velas parpadeaban como corazones latiendo en silencio, y el altar, lleno de retratos en blanco y negro, calaveritas de azúcar y platillos que contaban historias sin usar palabras. Pero bastó un comentario, directo, seco, aparentemente inocente, para que todo se desmoronara dentro de mí como un castillo de naipes armado con dedos temblorosos. No encajas. No lo dijeron con rabia, ni como acusación. Fue como quien comenta el clima, o la decoración del salón. Como quien menciona algo obvio, sin imaginar el impacto que esa frase tendría. En ese momento, lo que se vino abajo no fue solo mi ánimo. Fue la idea de que, por amor, ya estaría automáticamente incluida. Que con amar a alguien, bastaba para ser parte de su familia. Pero no es así, ¿verdad? Porque el amor puede abrir puertas, pero la aceptación, esa necesita algo más. Necesita escucha, curiosidad genuina, la voluntad de desmontar ideas heredadas. Y, sobre todo, necesita espacio. Y yo no era un problema que resolver, ni una invitada temporal. Solo quería existir allí, sin tener que cambiar lo que soy. Esta historia no es solo sobre mí, ni solo sobre suegros, tradiciones o cenas familiares. Es sobre todas las veces en que sentimos que estamos ocupando un espacio que no fue hecho para nosotros, pero aún así, decidimos quedarnos. Decidimos respirar hondo y construir, con calma y respeto, un lugar que aún no existía. Porque a veces, el mundo necesita aprender a expandirse. Y si tú ya sentiste que tenías que encajar en un molde que no era el tuyo solo para ser aceptado, esta historia también es para ti. La invitación llegó de forma casual, como quien invita a tomar un café por la tarde. Un mensaje rápido, un emoji de calaverita sonriente y un va a estar hermoso. Pero para mí, no era solo una invitación. Era un hito. Era la primera vez que asistiría a una cena de Día de los Muertos con la familia de mi pareja. La primera vez que mi nombre estaría, de cierta forma, ligado a una mesa llena de historia, de raíces profundas, de vínculos que existían mucho antes de mí, y que, aparentemente, planeaban seguir existiendo, conmigo o sin mí. Confieso, estaba entusiasmada. De esas emociones que vienen acompañadas de ansiedad. ¿Sabes cuando quieres honrar un espacio con el alma, aunque no sepas exactamente cuál es el protocolo? Investigué, vi videos, leí sobre el significado del altar, sobre las ofrendas, sobre el papel de la mujer en la tradición. Como no soy mexicana, pero tengo familia latinoamericana, decidí preparar un plato típico de mi abuela. Una comida sencilla, casera, pero que cargaba memoria. Mi forma de participar, de ofrecer algo verdadero. Pasé la tarde pensando en el atuendo ideal. Algo respetuoso, bonito, pero que no llamara demasiado la atención. Llegué a probar 3 combinaciones antes de decidirme por un vestido azul oscuro, de tela ligera. Me miré al espejo y susurré. Todo va a salir bien. Era más una súplica que una afirmación. Cuando llegamos, la casa me fascinó. Era como entrar a un mundo paralelo. Y, al mismo tiempo, profundamente íntimo. Las luces amarillentas creaban una atmósfera acogedora, casi mística. En el jardín delantero, algunas flores de cempasúchil delineaban el camino hacia la puerta. Dentro, el sonido era suave. Una música de fondo, probablemente un bolero antiguo, llenaba el aire de nostalgia. ¿Conoces esa sensación de entrar en un lugar donde todo ya tiene dueño? Donde cada objeto está en su sitio, cada recuerdo tiene su pared, y cada risa conoce su origen. Esa fue la impresión que tuve. Me recibieron con besos rápidos y un hola que parecía ensayado. Nada grosero. Nada que pudiera señalarse como incorrecto. Pero, frío. Como cuando te incluyen en la foto solo porque alguien dijo anda, entra. Pero el grupo original no quería realmente ampliar el marco. Sostuve el plato con cuidado. Era una tarta salada hecha con ingredientes sencillos,
pero que me recordaban las tardes en la cocina de mi abuela. Ese recuerdo me daba consuelo mientras esperaba que alguien me guiara hacia la cocina. Y entonces vino el primer comentario, envuelto en una sonrisa de medio lado. ¿Trajiste esto? ¡Qué interesante! Interesante. La palabra cayó como una piedrecita en medio del agua tranquila. Hizo ondas discretas, pero perceptibles. Interesante es el tipo de palabra que uno usa cuando no quiere ofender, pero tampoco quiere acoger. Es un elogio tímido que esconde desprecio entre bastidores. Esa recepción no fue un ataque. Fue algo más sutil. Una incomodidad mal disimulada que se manifiesta en los silencios entre una frase y otra, en la forma en que desvían la mirada cuando terminas de hablar, o en cómo tu plato termina en la esquina de la mesa, lejos de los favoritos de la casa. Y ahí, cuando me senté a la mesa, entendí lo que dolía de verdad. La conversación fluía entre ellos como un río que ya conocía sus curvas. Nombres que yo no conocía, bromas internas, recuerdos que se entrelazaban con naturalidad. Yo intentaba sonreír, seguirles el ritmo, preguntar, pero era como nadar contra la corriente. ¿Has llegado alguna vez a un grupo donde todos hablan el mismo idioma, solo que no es el tuyo? No digo que me trataran mal, pero fui ignorada con cortesía. Ese tipo de exclusión que nadie nota, excepto quien la siente. Y ahí fue donde surgió la primera herida. No era sobre mí, en lo personal. Era sobre lo que yo representaba, lo nuevo, lo que no encajaba. El cuerpo extraño intentando formar parte de un organismo ya acostumbrado a funcionar a su manera. Pero aún así, en ese momento, no quise rendirme, porque había algo más fuerte que el dolor, el deseo de pertenecer sin tener que borrarme. El altar estaba montado con una precisión casi ceremonial. Había algo majestuoso en aquella composición. Las fotografías en blanco y negro con sus marcos dorados, las velas parpadeando como pequeños corazones, los platillos dispuestos con reverencia, las flores anaranjadas marcando el camino entre los vivos y los muertos. La mesa del salón se había convertido en un santuario. Y yo, me sentía como una turista en un templo ancestral. La madre de mi pareja, vamos a llamarla Doña Teresa, dirigía la explicación con entusiasmo. Señalaba cada objeto como quien presenta una genealogía. Este es mi padre. Murió muy joven, pero decía que el alma de la familia estaba en la cocina. Oh, este vaso de tequila es para mi tío Jorge. Siempre decía que solo era feliz después del segundo trago. Escuchaba cada historia con atención. Trataba de sonreír, de asentir con empatía. Pero había algo en su tono que me hizo darme cuenta. No solo estaba contando historias. Estaba delimitando territorio. Las tradiciones, en ese ambiente, no solo servían para recordar. También servían para distinguir, para separar el nosotros del ellos. Era como si, sin querer, ella estuviera diciendo, esto es lo que somos. Y hay una forma correcta de ser parte de ello. Y yo estaba allí como una extranjera, aunque hablara el mismo idioma, aunque amara a alguien de su familia, aunque hubiera estudiado y respetado cada símbolo de aquella cultura. Aún así, yo era la de fuera. Quizás era porque no tenía ascendencia mexicana. Quizás porque mi forma de demostrar afecto era más directa, menos ceremonial. O quizás porque me atrevía a cuestionar ciertas normas de convivencia, aunque lo hiciera con educación. El hecho es que había una incomodidad invisible. Y lo más doloroso era percibir que nadie consideraba eso un problema. Aquí es donde reside la sutileza del prejuicio, no intencional. No aparece con gritos. Se manifiesta en las invitaciones que no se hacen, en las sonrisas que no duran, en los silencios que se alargan cuando hablas. Y, sobre todo, en el uso de la tradición como muralla. ¿Has vivido algo así? ¿Has sentido que, por no seguir exactamente el mismo ritual, te trataron como alguien que no comprendía el valor de lo que estaba en juego? Pero yo lo entiendo. Entiendo el valor de la memoria. Entiendo el peso simbólico de honrar a los ancestros. Entiendo, y admiro, el poder de mantener vivas las raíces. Lo que no puedo aceptar es cuando esas raíces se convierten en cuerdas que aprietan, en lugar de abrazar. Esa noche, me senté unos minutos frente al altar. Observé cada fotografía. Imaginé quiénes habían sido esas personas. ¿Qué historias había detrás de esas miradas sepia? Y entonces me pregunté, si esas personas estuvieran aquí, vivas, ¿me habrían tratado igual? ¿También me habrían visto como alguien fuera de ritmo? ¿O entenderían que la cultura solo sigue viva cuando acoge lo nuevo, cuando se reinventa sin perder su esencia? Porque la tradición,
Cuando se usa para excluir, se convierte en trinchera. Pero cuando se usa para acoger, se convierte en puente. Y en esa casa, esa noche, entendí que ese puente todavía no existía. Pero, en el fondo, algo en mí empezó a desear construirlo, aun sabiendo que tal vez tendría que hacerlo sola. La conversación en esa mesa tenía ritmo, como un baile que solo ellos sabían bailar. Yo trataba de seguirles el paso, sonreía en los momentos adecuados, reía cuando entendía algún chiste, y fingía reír cuando no lo entendía, solo para no parecer fuera de lugar. Era como estar en un escenario donde todos ya sabían su papel, menos yo. Mientras servían guacamole y llenaban las copas de ponche, los temas pasaban de anécdotas familiares a comparaciones entre parientes, de recuerdos de infancia a comentarios sobre los tiempos de ahora. Y fue en medio de eso, como si no fuera nada, que alguien soltó. Eres genial, solo que no encajas mucho con nosotros, ¿no? Es otro ritmo. Así, en medio de la ensalada de nopal, con la naturalidad de quien comenta sobre el clima, me quedé congelada. Sonreí sin mostrar los dientes. Mi mente se quedó en blanco por un instante. ¿Conoces esa sensación de tener los pies firmes en el suelo, pero de repente sentir que estás pisando en arena movediza? Otro ritmo. Dos palabras. Simples, casi poéticas, pero que, en ese contexto, fueron como un veredicto. Porque no se trataba del plato que había llevado, ni del vestido azul oscuro, ni de mi forma de hablar o de reír. Se trataba de mí, de mi esencia, de mi manera de ser, de todo mi ser, etiquetado como inadecuado. Y lo peor, fue dicho con amabilidad, como quien hace un favor señalando el desencaje, como si la exclusión se hubiera convertido en una forma elegante de sinceridad. Ahí es donde vive la violencia más sutil, esa que viene acompañada de una sonrisa, que se disfraza de buena intención, que te dice, no es nada personal, simplemente no perteneces. En ese momento, todo dentro de mí gritó, pero por fuera, seguí con el rostro tranquilo, las manos en el regazo, la mirada educada. No por cobardía, sino porque sabía que, si respondía allí mismo, no escucharía mis palabras, solo mi tono. Y no quería confirmar lo que ya pensaban, que yo era difícil, exagerada, demasiado complicada para encajar. ¿Alguna vez te pasó? ¿Te tragaste una frase hiriente solo para mantener la paz en un ambiente que, de todos modos, ya no era pacífico para ti? Yo me quedé sentada, pero dentro de mí, algo se rompió. Una fisura casi imperceptible, pero que cambiaría todo a partir de allí. ¿Y qué fue lo que más dolió? No fue el comentario en sí. Fue el silencio que lo rodeó. Nadie lo cuestionó. Nadie dijo nada. Ni siquiera mi pareja. Él simplemente sonrió, con una mueca incómoda, y cambió de tema con algún chiste. Como quien cierra el telón ante una escena incómoda. Como quien dice, mejor no meterse. Pero ya se había metido. Ya estaba abierto. Y no había forma de deshacerlo. Mientras la conversación seguía, yo me sentía cada vez más lejana. Estaba en la misma mesa, pero en otra frecuencia. Era como ver una película mal doblada, donde las bocas se mueven, pero las palabras no encajan. Intenté comer. La comida estaba rica, pero algo dentro de mí no bajaba. Y entonces me quedé mirando una vela en el centro de la mesa. Su llama temblaba suavemente, como si bailara sola, desacompasada. Y en ese instante, me identifiqué con ella. Una pequeña luz, intentando mantenerse encendida en medio de un ambiente que parecía querer apagarla. No con violencia, sino con indiferencia. Fue allí, entre un sorbo de ponche y un elogio forzado a mi vestido, que entendí. No era bienvenida. Era solo tolerada. Y hay una diferencia brutal entre las dos cosas. Ser bienvenida es ser recibida con curiosidad, con afecto, con espacio para existir. Ser tolerada es ser soportada en silencio, siempre que no molestes demasiado. Y, tal vez sin saberlo, en esa mesa, esa noche, yo incomodaba solo por existir. La comparación, cuando se dice en voz alta, puede ser discutida, pero cuando flota en el aire, sin ser dicha, solo sentida, se vuelve aún más cruel. Porque no hay de qué agarrarse, no hay argumento posible, no hay diálogo que pueda sostenerse. Solo queda la sensación persistente de que perdiste un juego, cuyo marcador nunca fue mostrado. Esa noche, cada gesto, cada risita, cada cruce de miradas entre los familiares me decía una cosa. Me estaban comparando todo el tiempo. Y no solo con las exnovias de mi pareja, como mucha gente podría pensar.
Era algo peor. Era con una idea. Un modelo idealizado que ni siquiera existe en la realidad, pero que muchos cargan como si fuera una regla silenciosa. La mujer perfecta, para esa familia, era una mezcla de pasado y ficción. Discreta, siempre disponible, con la receta de la abuelita memorizada, el vocabulario correcto, el tono de voz moderado, la sonrisa en su punto exacto. Alguien que sabe cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Alguien que conoce los códigos y no se atreve a cuestionarlos. ¿Y yo? Yo era demasiado ruido, demasiado color, demasiadas ganas de decir lo que siento. Incluso en silencio, incomodaba, porque mi presencia recordaba que el mundo allá afuera es distinto, que hay otras formas de vivir, de amar, de existir, que también son válidas. Y créeme, en familias muy tradicionales, lo diferente no es solo extraño. Es una amenaza. Quizás tú también lo has vivido. Esa sensación de caminar constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de encajar en un molde que fue hecho para otra persona. El miedo de decir algo que se interprete como poco educado. El temor de parecer arrogante solo por tener una opinión. El cansancio de equilibrar tu propio valor con la necesidad de ser aceptada. Esa noche, vi en los ojos de mi suegra un esfuerzo contenido por no corregirme. Y en la mirada de las cuñadas, esa mezcla entre juicio y lástima. Como si pensaran, pobrecita, no entiende. Y lo que más dolía era pensar que quizás ni siquiera era personal. Quizás solo era el reflejo de años y años cultivando una única forma de ser mujer, de ser buena esposa, de ser presentable. Pero, ¿y si yo no quisiera ser presentable? ¿Y si mi mayor logro fuera, justamente, haberme convertido en quien soy, sin tener que apagarme para agradar? La comparación también venía disfrazada de elogio. Eres muy inteligente, decían, pero con un tono de quien ve la inteligencia femenina como algo incómodo. Hablas con mucha seguridad, decían, como si eso fuera un riesgo, no una virtud. Como si quisieran decir, eres buena, demasiado. Demasiado. Esa palabra que siempre llega con incomodidad. Demasiado buena. Demasiado directa. Demasiado seria. Demasiado segura. Nunca en la medida justa. Y lo más doloroso, mi pareja parecía no darse cuenta. O se daba cuenta, y lo ignoraba. Tal vez, en el fondo, él también estaba dividido. Entre la mujer que eligió, y la que su familia esperaba. Su silencio lo decía todo. Un silencio que no confrontaba, no defendía, no aclaraba. Solo dejaba en el aire que era mejor no hacer olas. Pero lo que no entendía era que el malestar ya estaba allí. La incomodidad ya existía. Solo que yo la estaba sintiendo sola. Y entonces, en ese momento, una pregunta me atravesó con fuerza. ¿Hasta dónde vale la pena moldearse para caber en un espacio que fue diseñado sin considerar tu forma? Quizás la verdadera violencia no está en los gritos, sino en la exigencia muda de que desaparezcas poco a poco, mientras sigues sonriendo. Esa noche, cuando la puerta de nuestra casa se cerró detrás de mí, no hubo discusión, no hubo pelea, solo un silencio pesado, denso, que parecía acompañar cada paso mío por el pasillo. Entré al cuarto y dejé los zapatos junto a la cama como siempre. Pero todo parecía diferente. El ambiente estaba demasiado callado. La luz amarilla parecía más débil. Todo el mundo, todo, susurraba lo que yo ya sabía. Algo había cambiado. Fui al baño, abrí la ducha, y me senté en la tapa del inodoro con la toalla en las manos. No lloré de inmediato. Me quedé allí, quieta, con la cabeza llena y el cuerpo vacío. Como si todas las palabras que no dije en esa mesa estuvieran atoradas en mi garganta. Una fila de frases interrumpidas, de respuestas que no di, de preguntas que no me dejaron hacer. Y entonces, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas, calientes, de esas que bajan aunque intentes contenerlas. No era ese llanto desesperado, desbordado. Era un llanto tranquilo, pero profundamente cansado. No lloraba de tristeza, lloraba de agotamiento. De tener que, una vez más, justificar mi existencia. De caminar con cuidado por un terreno donde todos pisan firmes, menos yo. De ser mirada como si siempre estuviera un paso atrás, o un paso adelante, y eso también incomodara. Lloraba por todas las veces que me encorvé para caber en espacios demasiado pequeños para mí. Y por todas las veces que fingí no notar la incomodidad de los demás ante mi presencia. Porque, mira, el dolor de no encajar no es solo sobre rechazo.
Es sobre desaparición. Es esa sensación constante de ser un cuadro bonito, pero que no combina con la sala. Así que te cuelgan en el pasillo, para no romper la decoración. Es cuando empiezas a dudar de ti misma. Hablé demasiado. Fui muy directa. ¿Debería haberme vestido diferente? ¿Reído más bajo? ¿Comentado menos? Esa autocensura silenciosa es una forma de violencia cotidiana. Pero en medio de ese llanto, algo empezó a cambiar. Era como si, en el fondo del dolor, encontrara algo mío. Una parte olvidada. Una voz que, por mucho tiempo, había silenciado en nombre de la armonía. Y esa voz susurró: no necesitas encajar. Puedes ocupar. Me sequé el rostro, me miré en el espejo y vi los ojos hinchados, pero también vi firmeza. Y entonces, allí mismo, me hice una promesa. No de esas revolucionarias que se gritan al mundo, sino una promesa serena, íntima, casi sagrada. No voy a desaparecer para agradar. No voy a gritar para que me escuchen. Pero tampoco voy a callar para ser aceptada. No iba a huir. No iba a fingir que nada había pasado. Y, sobre todo, no iba a permitir que ese dolor se convirtiera en rabia. Iba a usarlo como un ladrillo. Uno de los muchos necesarios para construir, con firmeza y respeto, un espacio que aún no existía. No para ser tolerada, sino para ser respetada. Porque hay una diferencia entre alejarse y posicionarse. Y esa noche, entendí que el respeto, a veces, tiene que empezar por una misma, para luego alcanzar al otro. Martillo y llave, capítulo 6, la reconstrucción con respeto, versión traducida. Después de esa noche, todo se volvió más silencioso entre nosotros. No solo dentro de la casa, sino dentro de mí también. Era como si se hubiera roto un campo de energía. La conexión con él, mi pareja, ya no fluía con la misma suavidad. Las conversaciones se volvieron más prácticas. Los abrazos, más breves. Y las miradas. Bueno, las miradas evitaban el tema como quien esquiva una astilla escondida bajo la alfombra. Durante días, reviví cada segundo de esa cena. Reanalicé gestos, respiré diálogos, repasé palabras. A veces, en medio de la ducha, me venía a la mente una respuesta. Una respuesta que me habría gustado dar. Pero el momento ya había pasado, y yo también. Fue entonces cuando me di cuenta de algo profundo. Estaba esperando que alguien se disculpara por algo que ni siquiera consideraban un error. Esperando que notaran algo que, para mí, era evidente, pero para ellos, era solo tradición, costumbre, forma de ser. Y entonces me llegó la pregunta que cambiaría todo. ¿Estaba esperando demasiado? ¿O estaba esperando muy poco de mí misma? Porque el problema, muchas veces, no es el dolor que el otro causa. Es cuánto nos paraliza ese dolor. Y yo me sentía así, paralizada. Entonces decidí salir de ese estado. No de forma reactiva, no como venganza, no como respuesta agresiva, sino con claridad. Escribí una carta. No una de esas cartas inflamadas, llenas de acusaciones, sino una carta sobria, firme y gentil. Un texto que me tomó horas redactar, y días reunir el valor para enviarlo. Allí, conté cómo me sentí. No dramatizaba, pero tampoco minimizaba. Hablaba del comentario sobre que no encajaba, de las expresiones veladas, del dolor de ser comparada con alguien que ni siquiera existe. Y, sobre todo, hablaba de la diferencia entre acoger y soportar. También hablé de respeto. Dije que entendía que cada familia tiene su forma de funcionar, pero que yo no era un extra opcional en la vida de su hijo. Soy una elección de él. Una elección que lleva historia, valores, cicatrices y sueños. Y que, si querían conocerlo por completo, eso incluía conocer y respetar a quien camina a su lado. No pedí aceptación. No rogué comprensión. Solo ofrecí algo que rara vez se entrega de forma tan clara: mi verdad. Y terminé diciendo que estaba dispuesta a seguir presente, pero no como alguien que necesita esconderse detrás de las buenas maneras. Estaría allí como soy, con mis límites, mi voz y mi intención genuina de construir puentes. Envié la carta con el corazón acelerado. No esperaba una respuesta inmediata, ni palabras dulces a cambio. Esperaba solamente lo que se puede esperar de lo que es real: consecuencias. En los días que siguieron, me sentí más ligera, porque aunque nada cambiara del lado de allá, algo ya había cambiado del lado de acá. Yo había elegido no disminuirme. Y eso, por sí solo, ya es un acto de reconstrucción. Porque a veces, la reconstrucción comienza así,
con una elección silenciosa de no aceptar más lo que duele, incluso cuando viene envuelto en papel de familia. La respuesta llegó semanas después. Y llegó de la forma más inesperada. Una llamada. Número desconocido. Voz conocida. Era doña Teresa. Su voz sonaba distinta. No con ese tono melodioso que solía usar en las presentaciones formales, sino con una frecuencia vacilante, como quien sostiene una taza agrietada, y teme que cualquier movimiento la haga añicos. Respiró hondo antes de decir cualquier cosa. Y, en esa respiración, sentí que el contenido de la carta sí había llegado hasta ella. Y todo, dijo pausadamente. Y yo, no tenía idea de que te había sentido así. Silencio. Aún no era una disculpa, pero era, de algún modo, el inicio de un puente. Una admisión. Y a veces, en ambientes donde nadie admite nada, una admisión es un milagro. Ella continuó. Dijo que, en su cabeza, solo intentaba mantener la armonía. Proteger a la familia, fue el término que usó. Y yo, del otro lado de la línea, casi sonreí con la sutil ironía de eso. Como muchas veces el intento de proteger se convierte, sin querer, en un acto de alejamiento. Dijo que lo sentía mucho, no solo por las palabras dichas, sino por todas las que nunca se dijeron y que quizás debieron decirse. Y entonces, algo en ella se ablandó. Tienes razón. Nunca pensamos que, para mantener a la familia, sería necesario hacer espacio. Eso me tomó por sorpresa. No porque dudara de la posibilidad de un cambio, sino porque he aprendido, con el tiempo, que mucha gente se niega a revisar sus certezas, especialmente cuando esas certezas les fueron enseñadas como virtudes. Terminamos la conversación sin grandes promesas, pero había una semilla plantada, un espacio simbólico creado, y una invitación, que el año siguiente volviera a estar con ellos en la cena del Día de los Muertos. Esta vez, ella misma pidió que llevara el mismo platillo. Dijo que quería intentar comer con otros ojos. No con ironía, sino con humildad. En ese momento, acepté con un nudo en la garganta. No por orgullo, sino porque, en el fondo, sabía que ese gesto llevaba a algo más grande que una disculpa. Llevaba el inicio de una nueva narrativa. Una donde mi presencia no sería un detalle que ignorar, sino una parte activa de la historia. Y lo más bonito aún estaba por llegar. En el altar montado ese año, había una foto nueva. Era de mi papá. Sí, mi papá. Un hombre que ella nunca conoció, pero del que hablé muchas veces. Un hombre que me enseñó a tener firmeza sin perder la dulzura. Que decía que el respeto es como un campo. Si quieres sembrar algo bueno, primero tienes que arar la tierra. Ella pidió poner su foto allí, en el altar, entre sus muertos, sus amores. Si tú formas parte de nuestra vida, los tuyos también forman parte, me dijo. Y fue ahí donde entendí, de verdad, el poder de una transformación que empieza pequeña, silenciosa, casi imperceptible, pero que lo cambia todo. No se trata de ganar una discusión, ni de probar un punto. Se trata de encontrar el reflejo del respeto en los ojos de quien, antes, solo veía diferencia. Porque, a veces, lo que falta no es más argumento. Es tiempo, es humildad, es espacio interior. Y en ese gesto de incluir a mi padre en el altar, ella me dijo, sin palabras, que el espacio, ahora, también era mío. En la segunda cena, todo estaba igual, pero todo era diferente. Las mismas flores de cempasúchil adornaban el jardín. Las velas titilaban con el mismo soplo místico. La música de fondo era otro bolero antiguo, como si el tiempo hubiera dado una vuelta y se hubiera detenido en el mismo lugar. Pero dentro de mí, algo se había reorganizado. Y, tal vez por reflejo, afuera también. Esta vez, cuando llegué, no tuve que presentarme de nuevo. No hubo esa sonrisa protocolaria de seamos educados. Hubo, sí, un abrazo. Simple, sincero, sin ensayo. Y ese tipo de abrazo que dice, no te entiendo del todo, pero quiero intentarlo. Mi platillo, ahora, fue colocado con cuidado en el centro de la mesa. Y, créanlo, fue elogiado de verdad. Con ganas. Sin ese interesante disfrazado de juicio. Una de las cuñadas me pidió la receta. La otra comentó que podía incluirse en la cena del año siguiente. Pero lo que más me conmovió no fue eso. Fue ver a mi pareja, el mismo que antes desviaba la mirada, ahora mirándome con firmeza. Mirándome con orgullo. No ese orgullo superficial de quien quiere mostrar un trofeo social, sino el orgullo de quien entiende lo que has enfrentado, y has permanecido.
El orgullo de quien fue testigo de una batalla silenciosa, y silenciosamente apostó por ti. No tuvo que decir nada. Solo tocó mi mano, debajo de la mesa, y la apretó suavemente. Era como si dijera, gracias por no rendirte con nosotros. La conversación esa noche fue distinta. No porque todos los temas hubieran cambiado, sino porque había espacio. Espacio para que yo hablara. Espacio para discrepar. Espacio incluso para bromear sin el miedo de parecer desafiante. Por primera vez, no tuve que medir cada palabra antes de hablar. Y eso es libertad. ¿Y sabes qué fue lo más bonito? Haber descubierto que yo también tenía que cambiar algunos lentes. Porque, durante mucho tiempo, me coloqué en el papel de la rechazada. Pero, en ese proceso, también cerré puertas. También levanté armaduras. También juzgué, aunque en silencio. También cargué con mi propio modelo idealizado, de lo que la familia de él debería ser. Es fácil caer en esa trampa, la de pensar que solo uno está intentando. Solo uno se está abriendo. Pero la incomodidad, a veces, es mutua. Y el respeto verdadero no se construye solo con resistencia. Se construye con escucha, incluso la escucha de uno mismo. Poco a poco, noté que había un nuevo baile allí. Aún descompasado a veces, pero menos tenso. Y lo más importante, más honesto. Doña Teresa, en un momento, se acercó a mí y dijo que estaba pensando en incluir más fotos en el altar en los próximos años. No solo de la familia de sangre, sino también de la familia que se ha construido a lo largo del tiempo. Hay gente que pasa la vida intentando mantener el árbol, y se olvida de que las raíces a veces se extienden por el suelo del otro, dijo. Y sentí un nudo en la garganta. Esa noche, cuando miré a mi alrededor, noté que esa mesa ya no era solo de ellos. Era nuestra, y que el espacio que había construido, ladrillo por ladrillo, ahora tenía cimientos. No necesité gritar. No necesité forzar. Solo necesité quedarme. Con respeto. Con firmeza. Y, sobre todo, con verdad. Y cuando terminó la fiesta, antes de irnos, ella me llamó aparte, me dio un pequeño portarretratos y dijo: pon aquí a quien tú quieras. El año que viene, reservamos un lugar para él en el altar. Y allí, en ese gesto sencillo, el ciclo se cerró y se reabrió, como hace la propia vida. Como los muertos que vienen a visitarnos, solo para recordarnos que la historia continúa. Esta historia no trata de villanos. No hay monstruos, ni mártires. No se trata de suegros malvados ni de nueras perfectas. Se trata de algo mucho más común. Y, por eso mismo, más peligroso, los silencios que duelen. Las tradiciones que se vuelven muros. Las buenas intenciones que, sin darse cuenta, se transforman en exclusión. Porque la verdad es esta, no toda herida viene con un golpe. A veces, viene con una mirada que te atraviesa sin verte, con una invitación que llega tarde, con una broma que lleva veneno disfrazado de humor, con una silla vacía que nunca fue apartada para ti. Pero tampoco es una historia de victimismo. Es una historia sobre elección, sobre la elección de no quedarse callado, pero tampoco de gritar por gritar, de no vengarse, pero tampoco de borrarse, de no romper, sino de redibujar los límites. Porque ocupar un lugar con respeto es una construcción. Es ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, frustración por frustración. Es entender que el respeto empieza por dentro, pero necesita hacer eco afuera. Y quizá lo más bonito que aprendí con todo esto es que, a veces, el lugar que quieres ocupar todavía no existe. Tú eres quien va a crearlo. Va a doler. Va a cansar. Va a parecer que hablas otro idioma. Pero en algún momento, alguien escucha. En algún momento, alguien ve. En algún momento, alguien pregunta: ¿quieres poner tu foto en el altar también? Y eso lo cambia todo. Así que te pregunto, mirándote a los ojos ahora, no importa si estás en una cena familiar, en una relación, en un ambiente de trabajo, o incluso dentro de tu propia casa. Ciclón, ¿en qué lugar de tu vida estás intentando encajar, cuando en realidad deberías estar ayudando a expandir? ¿Qué moldes estás intentando agradar, aunque sabes que te reducen? ¿Qué podrías construir con más verdad si dejaras de lado la necesidad de ser aceptado y empezaras a aceptarte tal como eres, justo donde estás? Porque a veces, el gesto más grande de amor propio es seguir sentado a la mesa, pero con la espalda erguida, el corazón abierto y la firmeza de quien sabe que también merece ser servido. Brote, si esta historia te tocó,
Compártela en los comentarios. Tal vez tú también fuiste esa persona que escuchó no encajas, pero aún así, te quedaste. Y si te quedaste, quizá ya empezaste a cambiarlo todo. Suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias. Escuchamos dolores que mucha gente prefiere ignorar, y los transformamos en algo que nadie puede pasar por alto. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces no eres tú quien no encaja. A veces, es el mundo el que aún no ha aprendido a incluirte.